Hola, ¿cómo están mis amores? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver la cuarta clase de constelaciones familiares. Les pido a los que nos están suscriptos al canal que lo hagan para seguir el curso y poder obtener un diploma final. También hay un grupo de WhatsApp para todos ustedes para que podamos compartir las dudas que tengamos sobre cada uno de los cursos, ya que son varios cursos los que estoy dando y entre ellos, bueno, constelaciones familiares. En una forma eh, básica, práctica, que podemos ir dando. Entonces, constelaciones familiares, ¿qué son las constelaciones? ¿Para qué sirven? Y también vamos a dar cartas de liberación transgeneracional, votos kármicos. Hay mucho para hablar de este tema. Es una pseudoterapia que postula que las personas son capaces de percibir en forma inconsciente patrones y estructuras en las relaciones familiares. Hasta ahí creo que me van entendiendo. Y que estos quedan memorizados sirviendo como esquemas afectivos y también cognitivos que afectan a la conducta. Se apoya en conceptos pseudocientíficos como la resonancia mórfica y el misticismo cuántico, por lo que carece de evidencia objetiva de su eficacia. También toma elementos no reconocidos de la antropología social, la teoría sistémica, psiquiatra y el psicoanálisis. Su historia toma el nombre de la expresión junguiana. La expresión la acuñó Alfred Adler en 1870 a 1937 y la definió como la influencia entre los miembros de una familia, a causa del rol de cada uno de ellos. Corsini, en el 2002, en 1953 se encuentran los primeros artículos que utilizan la expresión en el American Journal de no sé si lo pronunciaré bien, Psychiatry, de Glauber en 1953 y de Planck en 1961. Walter Thoman, de la Universidad de Brandeis, Massachusetts, de los diferentes hermanos en la patria, categorizando las personalidades en función del género y de su orden de nacimiento. Respecto a otros hermanos, las constelaciones familiares. Acerca de esta historia, el filósofo alemán Bert Hellinger conoció este método de trabajo en diferentes ocasiones, en Alemania, en Estados Unidos, y quedó impactado con estos resultados. Como no había ninguna definición o explicación sobre el fenómeno que se mostraba, comenzó a investigar sobre el funcionamiento del método y se ocupó de definir las dinámicas que surgían al aplicarlo. Después de un año, creo que sí, después de un año de investigación, lanzó su primera comprensión sobre las leyes encontradas y la subsumió en los órdenes del amor, con el que dio estructura y significado a este novedoso enfoque. Y esto es muy importante que ustedes lo vayan aprendiendo, porque vamos directamente a las cartas o a una regresión, pero no sabemos el fundamento de todo y no sabemos nada. Como veo que hay muchas personas que se creen maestros de esto
máster en lo otro, y en lo otro, y en lo otro, y para ser un maestro, yo siempre digo que maestro fue Jesús, Buda y el que va a venir. ¿Entienden? Maestros, nosotros somos apenas profesores, los que tenemos el título de profesores que hemos estudiado muchísimos años. La maestría es un título que se da para que la gente compre cursos. Esa es la verdad, y al que no le guste, que no le guste, pero yo siempre les voy a decir la verdad, es un título. Yo también puedo dar maestría a todo el mundo, pero es un título demasiado grande para los que recién están comenzando. Y vamos a continuar con esto, porque sé que eso no les va a caer bien a muchos que tienen diplomas de maestrías y esto y lo otro y se creen que son Dios en la tierra. Pero bueno, cada cual con su mente después con los años se irán dando cuenta. Yo también cuando me recibí por primera vez de profesora de tarot me creía, cuando recibí el primer diploma de honor, hasta que me di cuenta que me faltaba tanto por estudiar. Pero bueno, son cosas que vamos a ir aprendiendo poquito a poquito. Estábamos hablando en los primeros años de constelaciones familiares, se trabajaba de un modo estático. Los representantes participaban en la constelación, quedaban parados en el lugar que se les ubicaba el facilitador, coordinador de la constelación. Les preguntabas por sus sentimientos, los llevaba a diferentes lugares, agregaba a los miembros de la familia, antes excluidos, ahora reconocidos, y se seguía hasta lograr un orden en el posicionamiento que permitiera que todos los representantes se sintieran bien. De esta manera se restablecía el orden en el sistema familiar y el amor entre todos los miembros volvía a fluir. Y podíamos descubrir cosas que habían sucedido, por lo menos yo cuando hice constelación familiar, cosas que habían sucedido en mi familia que yo no las sabía. Volví a casa y le preguntaba a mi abuela y mi abuela me quedaba mirando a ver qué era lo que yo le estaba contando, porque no podía ser que yo lo supiera. Pero bueno, fue así. Hoy lo hacen quizás de un poco de maneras diferentes. Actualmente esa primera forma de trabajar se la conoce como constelación familiar tradicional y son una herramienta de la psicoterapia sistémica familiar que puede emplearse a otros ámbitos como la educación, la medicina y el asesoramiento sistémico en organizaciones y empresas. Después de unos cuantos años de experiencia con esta forma de constelar, alrededor del año 2000, Bert Hellinger observó que los representantes empezaban a moverse como si fueran llevados por una fuerza invisible. Dejó que se desenvolvieran libremente y solamente prestó atención a que los movimientos no fueran inventados por los representantes, sino que fueran realmente movimientos irresistibles. Comprendió que los representantes estaban conectados con una fuerza que surgía del campo y que permitía que informaciones desconocidas, eso es lo que les está hablando yo, salieran a la luz. A esos movimientos que obviamente no procedían de la conciencia, sino eran inconscientes y que surgían desde la profundidad. Hellinger los denominó movimientos del alma. En las constelaciones tradicionales, el facilitador pregunta a los representantes por los sentimientos y también por las sensaciones que tienen en lugar y con respecto a los miembros y representantes. Hasta ahí creo que me van entendiendo, ¿no? Que surgen desde la profundidad.
La parte verbal se limita a algunas frases curativas al término de la constelación. La combinación de los métodos es actualmente la forma más utilizada en el mundo de las constelaciones. Ambas formas son iguales de valiosas y el facilitador tiene un rol importante en la dirección de la constelación. A veces conviene hacer una constelación tradicional y otras es inevitable que ésta se desarrolle en clave de los movimientos del alma. Ningún caso es igual a otro y cada una requiere un método propio. En ambos casos, la actitud del facilitador es abierta, respetuosa y sobre todo neutral, es decir, que está libre de juicios o de conceptos respecto a todos los hechos que suceden en el sistema familiar. Se centra en la resonancia con el sistema del paciente y se sigue en la sintonía hasta que llega un impulso hacia la solución. Aunque el facilitador no entienda la dinámica en el momento, realiza los pasos de la misma. La realidad le exige. Si bien el entendimiento llega más tarde, el efecto se puede verificar de inmediato en el paciente. Si es sanador, la cara y los ojos le brillan. Aquí la fuerza para el procedimiento surge de la realidad misma y no de la sabiduría del facilitador. ¿De qué se trata este método de trabajo entonces? Todo sistema familiar está dirigido por una conciencia común que une a todos los miembros, preocupándose por los derechos de cada uno y cuidando que nadie sea excluido, pues donde algún miembro es olvidado y menospreciado, se desarrollan identificaciones e implicancias sistémicas, enredos. Podría ser una traducción más coloquial. Estas implicancias son inconscientes y pueden causar trastornos psíquicos, enfermedades físicas, conductas conflictivas o la incapacidad de avanzar y construir un camino propio en la vida. Existen así muchos comportamientos humanos y obstáculos que se presentan sin que la situación actual de la persona sea suficiente para explicarlos. En la mayoría de estos casos, la causa se remonta a distintos sucesos ocurridos en la familia de origen, a vivencia tanto de sus padres, antepasados más lejanos, aun cuando estos estén muertos o sean desconocidos. Las constelaciones familiares son una herramienta terapéutica, un movimiento del y en el alma al servicio de la reconciliación. Su propósito, ¿cuál es? Es sanar los vínculos familiares, laborales, empresariales, entre otros, devolviéndole el equilibrio perdido. Ese orden de las implicancias sistemáticas alteran cuando se logra restituir su lugar a cada miembro del sistema, respetando su particularidad y su destino. Cuando el sistema recupera entonces su orden y su equilibrio, cada integrante cuenta con la fuerza de vivir su vida y el amor entre todos ellos puede volver a fluir. Entonces, yo les voy a contar un poco mi historia. Mi historia viene de incendios. Incendio en la casa de mi bisabuela, donde yo llegué, la mamá de mi abuela,
en donde le falleció una nenita por el año 1923. 1923. Mi abuela era muy pequeña y le falleció su hermanita. Entonces, ¿qué pasa? A mi madre, bueno, no le había pasado nada con el fuego. Pero a mí, de la nada, se me incendió un departamento, en donde yo atendía gente y trabajaba durante muchísimos años, y como a mi bisabuela, perdí todo, estando embarazada de mi hijo el menor, que nació muy mal, con 800 gramos, con 9 meses de embarazo, intoxicado, con un montón de problemas. Entonces, ¿qué pasa? Yo llegué a hacer esas constelaciones familiares y con una persona que era de la ciudad de Córdoba, no me voy a olvidar, muy buena, que la había conocido a través de internet. Y fue un estilo de sofrosis que ella me hizo. Y allí empecé a ver cosas de mi familia. Porque no porque seamos profesionales en diferentes tarot, numerología, astrología, gemoterapia, aromoterapia. Tenemos que seguir toda una vida estudiando y perfeccionándonos cada vez más y cada vez más y cada vez más, y hacer cursos y seguir y seguir. No es que yo estudio tarot de Rider y con eso ya está. No, eso te va a dar un tiempo trabajo, pero no vas a tener trabajo toda tu vida. Que yo haya dejado de atender durante 20 años, que me he dedicado a mis hijos, a mi familia, después de ese incendio y todas las cosas, porque eso afecta psicológicamente, no vamos a decir que no. Porque todos, hasta el que se la da de Dios en la tierra, que no le pasará porque hay muchos, conozco muchísimos que se dicen grandes maestros y les está pasando de todo. Entonces, no, todos somos humanos, estamos entre la tercera y cuarta dimensión y nos van a pasar cosas porque tenemos que crecer, tenemos que evolucionar espiritualmente. Yo les puedo dar muchísima teoría y después muchísima práctica, pero de ahí están ustedes si escuchan o no escuchan todo lo que yo les quiero enseñar. Yo creo que un método muy bueno es con sofrosis. A mí me hicieron acostar en el suelo, y con el primero que hablé fue con mi abuelo, y después apareció mi bisabuelo, mi bisabuela. Y creo que mucho tiene que ver la parte de las mujeres de la familia, abuela, madre, nieta. Por eso quiero que cada uno tome la ruta que quiera. Yo les voy a explicar y les voy a dar lo que me sucedió a mí para que ustedes lo tengan como una referencia, nada más que eso. Bueno, entonces, ¿de qué se trata este método de trabajo? Ya dijimos, todo sistema familiar está dirigido por una conciencia común que une a todos los miembros, preocupándose también por los derechos de cada uno y cuidando que nadie sea excluido. Hasta ahí fuimos bien. Las constelaciones familiares son una herramienta terapéutica. No se olviden que les voy a dejar preguntas, de y en el alma, al servicio de la reconciliación. Pero, ¿qué pasa después de constelar? ¿Qué hacer después de una constelación? Según Bert Hellinger, que estuve estudiando toda la noche sobre él, las constelaciones actúan cuando uno deja exactamente de la manera en que las vio. Es una imagen espacial y atemporal de las profundidades y tiene su fuerza cuando uno lo deja tal cual.
Cualquier discusión sobre su contenido destruye la imagen. Lo mismo se aplica cuando uno acaba de trabajar. Alguno del grupo se le acerca después de manera que el alma de otra persona, como si estuviéramos el derecho de hacerlo. Ninguna persona tiene el derecho de hacerlo, tampoco sirve intentar consolarlo. La persona es fuerte, quien intenta consolar es débil. Este es en realidad quien no soporta el dolor del otro, porque en el fondo no lo quiere consolar al otro, sino que utiliza al otro para consolarse a sí mismo. No hay que interferir, y eso es válido para que este trabajo, la persona misma, tampoco debe actuar inmediatamente, así no funciona. La imagen tiene que descansar en su alma, a veces durante mucho tiempo, quizás medio año o más, y uno no hace nada para cambiar. Las imágenes actúan simplemente estando, y al cabo de un tiempo en el alma se reúne la fuerza necesaria para hacer lo correcto. Aquello que es lo correcto y bueno será diferente de lo que uno ahora acaba de ver. El alma de la persona sabe mucho más todavía, y al final de uno sigue la propia alma y así tiene la plena fuerza. Por tanto, no sigue ni al terapeuta ni tampoco a esta imagen. Uno sigue a su alma, pero con información. Pero esta imagen ha impulsado algo en su alma que posteriormente hace posible el actuar. Bert Hellinger conoció el trabajo de Thea Stoffelder, una psiquiatra alemana que ayudaba a sus pacientes y a sus familias a reconocer los efectos de las dinámicas familiares perjudiciales y a tratar de corregirlas. Yo tomo como base y lo adapto a su manera. Pero de este tema vamos a seguir hablando en la próxima clase. Y en la otra clase les voy a dar algunas cartas que pueden ir haciendo para empezar a ir practicando. Vamos a hacerle unas preguntitas. ¿En qué se apoyan los conceptos pseudocientíficos como la resonancia mórfica y el misticismo cuántico? Lo dije casi al principio. Vamos a hacer la segunda preguntita, que diría: ¿qué le pregunta a los representantes el facilitador en las constelaciones tradicionales? Bueno, estas serían las dos preguntas que yo les dejo en el día de hoy. No se olviden suscribirse al canal porque vamos a recibir muchos cursos nuevos, más de los que ya están terminados, que los pueden ver en YouTube, como Tarot de Rider, Tarot egipcio, Tarot de Marsella, Tarot de Ángeles, próximamente Tarot de Hadas. Estamos empezando a dar también runas vikingas, alta magia, metafísica aplicada, códigos sagrados, interminable cantidad, astrología, muchos cursos. Y vamos a ir viéndolos poco a poco cada uno de ellos hasta que los terminemos. Creo que en mediados de abril termina angiología en el primer nivel, porque la angiología no se estudia en 3 meses. En 3 meses no vamos a aprender nada, ni en 6, ni en un año. Lleva su tiempo. Pero vamos a ir poco a poco aprendiendo. Primero el nivel 1, que es muy profundo. Yo se los profundicé muchísimo para que ya puedan empezar a actuar con los ángeles. Y después cada uno de los temas más profundos, mucho más profundos, los iremos dando mucho después.
porque uno tiene que aprender a interpretar cada cosa, un sello, por qué, por esto, por lo otro, cómo baja un arcángel, por qué, cuándo y a quién. Bueno, mis niños los dejo en esta clase. En la parte de descripción del canal tienen todos los datos que necesiten y nos vemos en la próxima clase. Muchísimas gracias a todos y me despido con esta hermosa parejita de tango. Muchas, pero muchas gracias. Y nos vamos a seguir encontrando en otros videos.